Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los jueces. Estamos caminando y estamos haciendo nuestra teología. Nosotros estábamos comenzando con algunos elementos claves, le llamamos justamente la clave o le llamamos también la llave teológica de este libro. Y aquí se presentaban 4 elementos. Si ustedes quieren profundizar un poco más o volver a recordar, vayan siempre a YouTube. Ahí nosotros tenemos nuestra biblioteca virtual, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todos los programas, todos nuestros cursos bíblicos lo encontrarán ahí uno a uno. Pepe tapejoa, peje samija, peje endumija, peje cuamimba, eva peñan de yara. Hoy cuame eñan debe a peñan de yara, iba ñan debe yeya po mi janmabe y ñan de ayepa. Y aquí entonces decíamos en esta clave teológica del libro de los jueces algo demasiado importante y esencial, que es justamente el number one es el pecado. Váyasela el pecado. El pecado es justamente encontrarnos ante una de las primeras fases que nos habla directamente de la infidelidad nuestra con respecto a la alianza. Pero recordemos que cuando estamos hablando del pecado, y esto es lo lindo, ¿verdad? Es volver a recordar un poco Génesis capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Cuando viene la tentación, ¿verdad? La tentación lo que está haciendo es probarte, pero donde sos vos el que tenés que tomar la decisión. Entonces en el versículo 6, después de ese capítulo 3, dice que la mujer miró del fruto del árbol y vio que era apetitoso, o sea, en lo mañana ella. El otro fue tentación simplemente, la serpiente te tienta. La tentación quiere decir que frente a nuestra vida, a nuestro caminar, encontraremos siempre todos los elementos que están a disposición de nosotros, que nosotros podemos sentirlo como una tentación. A ver, digamos bien, el sentido del pecado entonces es cuando yo utilizo mal, pero utilizo desde mi libertad, es decir, desde una decisión propia. Yo puedo tener un cuchillo, pero el cuchillo es una cosa magnífica, pero yo con ese cuchillo también puedo decidir matarle a alguien, ¿entienden? Entonces, el mal no es el cuchillo, el mal es la decisión que yo tomo en cómo voy a utilizar este elemento que está a mi disposición. Yo puedo tener un hermoso celular, pero yo el celular puedo utilizarlo bien o puedo utilizarlo mal. Puedo utilizarlo para entrar y hacer cualquier cosa, para enviar mensajes de cualquier naturaleza y de cualquier índole, o estafar o no sé, lo que vos quieras. ¿Cómo utilizás eso? Yo puedo tener todos los elementos dispuestos aquí, que es don, que es regalo, ¿verdad? Y ahí entonces entra la decisión del hombre. Y eso es lo que nosotros le llamamos moral.
La moralidad es cuando el hombre toma decisión sobre sus acciones. Pero si nosotros no tomamos esa decisión, ciertamente que entonces nosotros no estamos siendo libres. Por lo tanto, siempre toda acción llama a la libertad, llama a la libertad. Y la libertad es lo que nos hace o pecar cuando nosotros decidimos por el mal, o justamente realizarnos o planificarnos cuando hacemos el bien. O sea, vamos por la dignidad del hombre, por la realización nuestra. Bueno, eso es lo que nosotros encontramos aquí como clave de lectura. Lo primero que nos presenta es el pecado. Entonces el pecado es una acción moral donde el hombre está decidiendo sobre las cosas maravillosas que Dios te ha dado para que lo utilices bien a derecho por ahí. Castigo, viene el segundo. El castigo tampoco, y tenemos que sacarnos ya de nuestro chip, de nuestra mentalidad. El castigo, Dios me castigó. Está bien, podemos entenderlo así, pero en realidad el castigo, tenemos que entender lo que significa la ira del Señor, ¿verdad? Se encendió contra Israel. Esto en realidad nos está diciendo que el castigo es consecuencia de nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones. Consecuencia. Si yo utilizo mal algo, evidentemente que las consecuencias me vendrán encima. Se mandó a BTI y no estudié en Baebe, un joven, y se iba a rendir. Y después llora y le reza a Dios, Señor, que yo pueda rendir y bien, que pueda sacar un día felicitado. No estudié ya, veamos. Entonces, vos vas a saber cuál es la consecuencia si te vienen las preguntas y si vos no sabes nada. No es entonces culpa de Dios que vos te aplaces. Es tu culpa que vos no aprovechaste tu tiempo y no estudiaste. ¿Entendiste? Entonces, en este sentido tenemos que ser bien claros, porque Dios te da todo. El segundo elemento, cuando te habla del castigo, quiere decir entonces consecuencia de tus decisiones, de tus malas acciones. Y después viene el tercero, que es el arrepentimiento y que estábamos hablando nosotros y estábamos diciendo. Entonces, bajo el castigo divino, los israelitas se arrepienten y vuelven a Dios. Aquí nos está diciendo que hay una posibilidad siempre para que nosotros salgamos de esa situación negativa en la que podemos encontrarnos. Esto nos está diciendo, ¿saben qué, queridos amigos? Que el hombre siempre tiene otra oportunidad. Dame música, añadella por ahí, dame otra oportunidad. Es decir, tenemos esa oportunidad que el Señor nos da. Dependerá de nosotros. Si queremos asumir entonces y nos arrepentimos y clamamos a Dios y queremos volver a enderezar nuestro camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Así recibió Francisco en el Vaticano a Hilarión Alfeyev, ministro de Exteriores del Patriarcado de Moscú. Estuvieron juntos casi una hora, fue su segundo encuentro en pocos meses. El Papa había adelantado el tema principal de la visita durante el vuelo de regreso de Atenas a principios de diciembre. E in orizzonte non lontano l'incontro col patriarca Kirill. Credo che la prossima settimana viene da me Ilarione per concordare un possibile incontro, perché il patriarca deve viaggiare, non so dove, credo che va in Finlandia, ma non sono sicuro. Io sono disposto sempre, anche sono disposto ad andare a Mosca per dialogare con un fratello, non ci sono dei protocolli. El encuentro sería muy importante porque la Iglesia Ortodoxa rusa es la más numerosa y actualmente amenaza con excomulgar al patriarca de Constantinopla. Esto complicaría aún más el diálogo entre católicos y ortodoxos. La primera y única reunión entre el Papa y el patriarca ortodoxo de Moscú fue en el aeropuerto de La Habana, en Cuba, en 2016. Somos hermanos, tenemos el mismo bautismo, somos obispos. En esta ocasión, el representante de Kirill ha entregado al Papa una réplica de un icono de la Academia Teológica de San Petersburgo, donde el patriarca estudió. Gracias de parte mía. Francisco le entregó un mosaico de Nuestra Señora sin catabasis de Dios, a la que el Papa llama de una forma mucho más familiar. La Madonna della Scala si chiama, il nome l'ho fatto io.
y se han despedido con un saludo muy cordial. Gracias. Grazie a lei, che il Signore la benedica. Пусть Господь благословляет вас. Saluta il patriarca, tutto il cuore. Сердечное приветствие Его святейшеству. Prego per voi e voi pregate per me. Господь благословляет ваши труды и дарует вам здравие и долгоденствие. Quizá el próximo encuentro sea durante la posible cumbre con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. Después de la audiencia general, el Papa saludó a una familia que conoció en el campo de refugiados de Mavrouni, en Lesbos, a principios de diciembre. El Papa decidió ayudarles y gracias a la labor de la comunidad de San Egidio ya están en Roma. El pequeño será operado en el Hospital Bambino Gesù del Vaticano y por lo que se ve, Francisco sigue de cerca su situación. Quando sarà l'intervento? Oggi andiamo al Bambino Gesù, adesso. E poi l'intervento? Dopo il 27, dopo Natale. Muy sonriente, el Papa saludó uno a todos en esta familia y no dejó que la barrera del idioma y de la religión le impidiera hacer su petición habitual. Durante su viaje a Chipre y Grecia, el Papa decidió hacerse cargo personalmente de unos 50 refugiados. Al menos 12 de ellos ya están en Roma. Francisco va a sostenerlos hasta que encuentren un trabajo y sean independientes. Precisamente durante la audiencia general, el Papa pidió a Europa más humanidad para afrontar la situación de los refugiados de guerra. Ho anche constatato come solo alcuni paesi europei stiano sopportando la maggior parte delle conseguenze del fenomeno migratorio nell'area mediterranea, mentre in realtà esso richiede una responsabilità condivisa di tutti, dalla quale nessun paese può esimersi. Que es un problema de humanidad. Antes de marcharse, el Papa se fotografió con la familia, una de las primeras que se beneficiará del gesto humanitario del Papa en Chipre. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe.
¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
gracia, siendo la oblación ayudaste a la salvación, y Dios tu Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges por nosotros, intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces y estamos mirando aquí con una síntesis, el colofón de lo que significa esta clave teológica del libro, de la obra, como se nos presenta. El elemento número 4 queremos reflexionar, que es el último, ¿verdad?, dentro de esta teología que también nosotros le llamamos con el otro nombre, que es la teología de la retribución. Hemos pecado, Dios nos castiga, nos arrepentimos y Dios nos devuelve aquello que hemos perdido, es decir, es la liberación. A eso se le llama retribución, retributivo. Yo te doy, tú me das. Esa era un poco la teología y el pensamiento del Antiguo Testamento. Pero también tenemos que entenderlo bien, no es tan sencillo, no es simplemente, ¿verdad? Porque ellos también son conscientes. A pesar de que dentro de esa religión, no nos olvidemos la religión que se llama la religión baja. La religión baja significa justamente esperar un poco en cuestiones mágicas, ¿verdad? Entonces, como una acción
que viene siempre desde afuera. Todo viene desde afuera. Y por lo tanto, todo depende y está supeditado nada más que al accionar y al deseo de Dios. Pero sin embargo, en la reflexión, el hombre va descubriendo, y es lo que se llama la religión después alta. La religión alta quiere decir descubrir que había sido Dios, pone todo en nuestras manos y deja ahora el mundo que camine, pero de acuerdo a nuestras decisiones. Es decir, Dios nos hace partícipes de la misma creación. Entonces nosotros podemos decir que somos co-creadores con Dios. Nosotros podemos transformar el mundo y nosotros transformamos el mundo y nosotros somos partícipes de este caminar del mundo. No es que nosotros somos EBTs o somos payasitos o somos alguien que no tiene nada que ver, pobrecito andoy cuayo y loy cuaina. Claro que sí. Incluso nosotros destruimos el mundo, somos nosotros quienes destruimos la naturaleza. Y después la gente se queja, ¿verdad? Y decimos, no, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permite esto, verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es convertirnos nosotros. Conversión. ¿Por qué les parece que la palabra de Dios continuamente nos llama a la conversión? ¿O por qué les parece que la palabra de Dios continuamente nos llama al arrepentimiento? ¿A quién lo que le está llamando? ¿Le está llamando a Dios que se arrepienta? ¿O le está llamando a quien que cambie de actitud? Al final de cuentas, nos llama a nosotros, al hombre. Somos nosotros entonces copartícipes de la creación. De tanta maravilla que tenemos ante nuestros ojos, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que ahora somos nosotros quienes vamos tomando las riendas del mundo. Por eso yo les decía, si destruimos el mundo, somos nosotros los culpables. Algunos hacen y le culpan a Dios esta capa de ozono. Dios no tiene nada que ver, pobrecito, en estas cuestiones. Somos nosotros que estamos destruyendo. Y así, muchas otras cosas más. Muchas otras cosas más. No vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Pero cada uno tiene que entender aquellas que son mucho más visiblemente consecuencias de nuestras malas acciones. Y ahora entonces hablamos de este cuarto elemento. Después del hecho de arrepentirnos, es decir, de clamar a Dios y decir, Ñande Yara, porque quiere decir que aquí entonces la respuesta de Dios es esa fuerza que nosotros tenemos que tener, es decir, la motivación, ese amor de Dios profundo. Entonces nos habla y nos lleva hacia la liberación. La liberación es la fase final entonces. Dios demuestra su bondad compasiva enviando. Dios tiene compasión de nosotros y nos muestra cómo se muestra como un verdadero liberador, enviando un Salvador. Nos envía a su Hijo, nos envía a quien nos puede salvar, nos envía a un Salvador, un liberador, un juez. Pero el retorno del pueblo a su Dios es efímero, Está entonces ahí por encima, suavecito, ¿verdad? Efímero. De aquí el uso corriente de expresiones como el Señor suscitó un liberador mientras, ahí está, el Señor que suscita un liberador mientras está sucediendo algo. El Señor que suscita un liberador mientras que nosotros entonces nos ponemos, ¿verdad?, a caminar, pero caminamos de acuerdo a esos principios y valores que el Señor nos ha dictado y el Señor ha puesto en nuestro corazón. Por eso que es importante, ¿verdad?, conocernos. Yo siempre decía, insisto y vuelvo a decir y a repetir, que la Biblia en realidad responde a una sola pregunta. 73 libros en la Biblia y responde a una sola pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? A esa pregunta. Y entonces, en esta cantidad de libros, en esta reflexión teológica que encontramos, me respondo a mí mismo y yo sé quién soy. Y de ahí puedo definir a Dios, puedo definir a mis hermanos, puedo definir la misma naturaleza que me rodea. Y ahí me puedo conocer a mí mismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento.
Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El cuarto vicio capital es la ira. El sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad.
solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos haciendo este camino maravilloso para entender qué es lo que Dios nos ofrece, qué es lo que Dios nos va pidiendo. Y aquí decimos que en esta clave de lectura, clave teológica del libro de los jueces, se nos presenta la cuarta fase, la cuarta partecita,
que es la liberación y la restauración. Es la fase final, decíamos, después de haber hecho todo el proceso y todo el camino, después de habernos dado cuenta de la realidad que estamos viviendo. Dios demuestra su bondad compasiva enviando, decíamos, a un Salvador. Ave orucañande, bueno, etama, pepe yerurese, pero pepe yerurea al mismo tiempo hace que el hombre mismo se vaya preocupando de sí mismo y vaya entrando en esta sintonía, ¿verdad? Les envía un liberador, un juez. Pero el retorno del pueblo a su Dios es efímero. De aquí el uso corriente de expresiones como el Señor suscitó un liberador mientras el enemigo fue humillado por los israelitas durante, ¿viste? Entonces todas son las acciones de Dios, pero siempre a través de nosotros, a través de alguien que Él suscita. De nuevo Dios suscita dentro de nuestra historia. ¡Cuán importante la Yeipamia lleva! Porque lastimosamente dentro de nuestra teología algunas veces, o no sé cómo decir hoy en día, que por influencia, yo entiendo que son influencias protestantes, ¿verdad? Pero incluso les puedo decir muy bien porque conozco y he leído mucho lo que fue la problemática de la reforma, ¿verdad? Con Lutero. Lutero, ¿saben qué? Nunca dijo ni quiso decir lo que hoy en día muchos protestantes y la secta, ni qué decir, dicen cualquier cosa. Acuérdense que iba a Lutero. Ellos son protestantes por otras cosas, por otros intereses, ¿entienden? Entonces hay que entender bien, aquí tenemos que hacer un camino serio si es que queremos estudiar en serio la Biblia, ¿verdad? O sea, vamos a estudiar, si vamos a estudiar seriamente la Biblia, entonces sí podemos conversar y podemos hablar, ¿verdad? Pero si vamos a decir cualquier disparatada, porque sea calculante, sea allá piparei, porque Dios me reveló, vea famoso de Indauno. Más o menos, porque Dios vino y le habló ahí como un pajarito. El más se mandó a ver, tenía ese presidente de Venezuela, ella, la verdad que vino un pajarito donde ya, eso ya pues sabe, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, fíjense, queridos amigos, aquí cuando nosotros estamos entrando en el aspecto de la liberación, siempre implica también el envío de alguien. Entonces, no te dijo nunca aquí que él mismo vino y él accionó y él le agarró ahí del pescuezo al fulano y le tiró aquí. No, es la acción de Dios, pero es una acción de Dios que actúa a través de tu inteligencia, que actúa a través de Gedeón, que actúa a través entonces, pero siempre te indica que la acción es de Dios, la acción es divina, es Dios el que dirige la historia, pero siempre lo hace, como dice Santo Tomás de Aquino, y tantas veces lo hemos repetido y es tan importante que lo tengamos en cuenta. Dios actúa por causas segundas. Dios actúa por causas segundas. Es decir, ñanderu vive ñandeyara omba apo aoeshaka homongu ebe ñanderekoe. Es así. Si yo quiero cambiar mi país, si yo quiero cambiar mi comunidad, si yo quiero cambiar mi familia, ¿quién lo va a cambiar? Dios va a venir de allá, del cielo. ¿Utas o Japón, de el andere Japona? No. Dios lo que va a hacer es darte la fuerza necesaria, que vos te des cuenta, abrir los ojos y decir, y eso es lo que te está diciendo aquí entonces cuando te habla de liberación y de restauración. Por eso te está diciendo, Dios envió a un Salvador, entre comillas, envió a un Salvador. ¿Quién va a ser el Salvador? Y yo voy a ser. ¿Entendiste? Cada uno de nosotros va a ser. Mala Superman. Ve televisión bella allá, ve cine bella allá. No. Educamos a de Superman de Salvana. De la Superman. De Hinala de Yapota. Pero con la fuerza de Dios, ciertamente, somos ese superhombre, pero que recibimos de parte de Dios esa fuerza que nos ayuda a salir adelante. Incluso fíjense que si entendemos bien el aspecto del ungido y el aspecto del mesianismo, uno de los problemas cruciales que nosotros encontramos en el judaísmo con respecto al cristianismo fue esto, ¿verdad? Porque en el judaísmo se estaba esperando a un Superman. Estaban esperando a alguien que venga con todos los poderes de Dios, con todos los poderes que venga y que nos salve y que ese fulano de tal venga y le haga correr a todo el mundo.
En el momento del Getsemaní, ¿qué pasa cuando vienen los soldados a agarrarle a Jesús? Ahí Pedro saca la espada y él dice, este es el momento, y ya comienza y le corta la oreja a un soldado, a donde volvemos a la guerra. Este es el momento en que tenemos que pelear aquí. Jesús le dice, no, guarda tu espada aquí, amigo, anda, él hace mesianismo. No es ese el mesianismo que nos va a salvar, ¿verdad? ¿Cuál es el mesianismo que Jesús está trayendo? Y justamente es el mesianismo del cambio de vida personal. Somos nosotros entonces quienes tenemos que cambiar. Somos nosotros quienes tenemos que asumir libremente nuestro camino. Es ahí donde nosotros vamos a entender lo que el Señor verdaderamente quiere de nosotros. Y desde ahí nosotros vamos a poder influenciar en la vida del mundo y en la vida de los demás para el cambio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy nosotros celebramos y recordamos a un gran apóstol que es el evangelista San Juan. Ese joven muchacho, discípulo y luego apóstol, seguidor de Jesús. En el momento de la última cena nos narra el evangelio que él mismo escribe, Jesús reunido con sus discípulos y Juan a su lado, que recuesta el oído, la cabeza sobre el pecho de Jesús. Este es el signo más grande del auscultar, queridos hermanos, queridos amigos, y que San Juan nos deja a cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? De que si nosotros queremos vivir esa vida nueva, queremos hacer fructificar la gracia que hemos recibido desde el momento de la Navidad, tenemos que auscultar. Upeas dice ehendú, peñan de Yarañe lleva. Lo que el Señor nos dice desde adentro, escuchar el sentimiento de Cristo, escuchar el sentimiento de un Dios que ha venido en medio de nosotros para liberarnos, para dignificarnos. Esta fue la gran promesa de todo el Antiguo Testamento que ahora se cumple. Pero si nosotros no entendemos, es decir, si no tenemos la actitud de Juan, el apóstol, el evangelista, que pone el oído sobre el pecho de Jesús, ciertamente que no vamos a escuchar el deseo que tiene Dios de cada uno de nosotros.
Operare con Ñandé entonces este día Ñandé mandó a la San Juan, justamente que podamos ocultar, podamos escuchar y podamos sobre todo, como siempre, el significado del Shema Israel. El verbo Shama quiere decir obedecer. Peña genduno, peñan de yarañe, peña genduno, peñan de yaro yerure, Ñandé catueste Ñandé ñamoita lleva, peñan de recobe, pejañamos sanambita, jañame eta entero etea lleva. En este día tan especial, queridos hermanos, por intercesión también de San Juan, que la palabra del Señor nos renueve y sobre todo esta figura tan hermosa de San Juan nos ayude también a nosotros a auscultar, a escuchar el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio y de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré y yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré y yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. Queridos amigos, seguimos con Ñandé Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de los Jueces y hoy estamos entonces
con esta teología maravillosa, cómo se nos presenta, ¿verdad? El libro de los jueces. Aquí aparecen los grandes personajes, los personajes que nos hablan, que nos dicen cómo nosotros tenemos que actuar, cómo nosotros tenemos que caminar. Hablábamos de esta última fasecita que es justamente la liberación. Y la liberación es la fase final, decíamos. Dios demuestra su bondad compasiva, enviando un Salvador, un liberador, un juez. Pero el retorno del pueblo a su Dios es efímero. De aquí el uso corriente de expresiones como el Señor suscitó un liberador mientras. Bueno, aquí también tenemos que ser bien concretos. ¿Se dan cuenta que la Biblia es un libro muy concreto porque es un libro pedagógico? Y entonces, en esta pedagogía nos va haciendo entender que está el aspecto de nuestras limitaciones. Y atiéndanme bien, queridos amigos, porque las limitaciones vienen ya de esa explicación tan importante que nosotros habíamos leído en la creación del hombre, capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? Del libro del Génesis. ¿De qué nos habla verdaderamente entonces aquí, en este momento? Nos está hablando aquí de todo lo que significa entonces para nosotros, ¿verdad? Ese camino de lo que es la liberación, el Adamá, el hombre, ¿verdad? El Adán. Y aquí nosotros hacemos un camino de liberación, un camino en donde nosotros nos encontramos y donde nosotros entendemos lo que Dios nos ofrece. Adamá significa para nosotros tierra, suelo. Verbo le dice la Adamá, en hebreo estamos hablando. De ahí es que Adán, el nombre, ¿verdad?, del hombre ya es Adán, es decir, lo efímero. Es el Adamá, es la tierra, es el polvo. Y desde ahí entonces nosotros tenemos que dar poco a poco, ¿verdad?, esto que es importante para nosotros, que es justamente lo esencial y fundamental de asumir nuestra condición. Por eso te está diciendo, la anden de asumir la condición, la anden de igual no inamaban de. El retorno del pueblo a su Dios es efímero. ¿Por qué les parece que aquí es muy concreto y penuchón, ¿verdad? O sea, pisar tierra. ¿Por qué te dice que es efímero? Porque justamente está reconociendo su propia limitación. Está reconociendo lo poco que nosotros somos y lo poco que entonces somos fieles a Dios, a su alianza por lo menos. Tenemos que dar pasos concretos y tenemos que seguir caminando, te está diciendo, ¿verdad? De aquí el uso corriente de expresiones como el Señor suscitó un liberador mientras. Mientras quiere decir coanga, pero ya hay página que ya no cangrilendo, que por ahí vamos a volver a caer, que por ahí vamos a volver a encontrarnos en una situación difícil. Mientras tanto Dios nos da, mientras tanto estamos en esta situación. Y luego continúa otra expresión muy interesante. El enemigo fue humillado por los israelitas durante. Entonces esto también te está dando en el aspecto cronológico, comillas, lo digo así, ¿verdad? Cronológico. Porque siempre nuestro accionar son accionares que están supeditados al tiempo, que están supeditados también a nuestra realidad humana. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Porque nosotros somos influenciados siempre por el accionar del mundo. Somos influenciados por las cosas, por la realidad que nos rodea. Hay momentos en que estamos bien, añandente movidas, ya hubiera japá, peñan de pechore, allá esa lleva, porque ñan en bareteja, peñan de yara, o me eñan de pepuacabe, ya en que janmape iba, lleva amba evena ñan de yucoy. Pero también recordemos, y aquí te está diciendo, estamos supeditados a nuestra naturaleza. Estamos supeditados entonces a nuestra fragilidad. Aupeango dice entonces Adamá. Adamá quiere decir suelo, tierra. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Nos hace recordar entonces que necesitamos continuamente del nefesh, de la esencia de Dios,
en nuestra vida para que nosotros podamos vivir. Necesitamos de la esencia de Dios para que nosotros podamos caminar, queridos hermanos, en la vida de Dios. Y así vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar este libro maravilloso. Ahora hemos concluido así esta clave teológica de la obra. Pero luego seguiremos con otros temas muy importantes, lo que nos faltan aún, el libro de los jueces y sobre todo entrando un poco en el aspecto de la historia. Leer un poco en la historia, ver qué de verdad histórica encontramos en esto o qué de verdad más bien teológica, pedagógica nos está queriendo transmitir el autor sagrado. Y les dejo la bendición del Señor que nos ilumine, que nos fortalezca a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.